Más de uno de vosotros os habréis preguntado para qué sirve la química. Para responder a esta pregunta, solo hace falta observar nuestro alrededor. La química está presente en todo. La combustión del motor de los coches es química. Gracias a esta combustión se obtiene energía mecánica que provoca el movimiento al coche. La respiración vegetal se basa en una reacción química, en la cual transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Y la digestión de los alimentos que ingerimos también es química. Por ejemplo, para digerir la lactosa es necesario que unas enzimas reaccionen con esta y rompan sus enlaces, para más tarde poder ser digerida. Gracias a la química podemos entender el funcionamiento de artilugios tan simples como las pajitas, el cual se basa en la diferencia de presión. Cuando se sorbe con una única pajita, se produce una fuerte disminución de presión en el interior de la boca, por lo que la diferencia de presión entre la presión atmosférica y la de la cavidad bucal impulsa el líquido hacia adentro. Cuando además hay una segunda pajita fuera del vaso, no se produce disminución de presión en el interior de la boca, porque esta y la del exterior están igualadas. Al no existir diferencia de presión, el líquido no se impulsa hacia adentro. Pasa algo similar en este caso. Al encender la vela y taparla, llega un momento en el que la vela se apaga por falta de oxígeno. El aire de dentro del recipiente empieza a enfriarse, el vapor de agua se condensa en las paredes del recipiente y disminuye la presión en el interior. La presión exterior atmosférica es mayor que la de dentro del recipiente, el aire exterior empuja el agua. El agua entra en el recipiente y asciende, comprimiendo el aire del interior, reduciendo su volumen y aumentando la presión hasta que la presión del gas dentro del recipiente iguala la presión atmosférica. Con estos dos experimentos os he querido demostrar que la química va más allá del laboratorio y que está presente en todo, hasta en donde no la podemos ver.